Millonario expone lo oculto, emblema inspirador descubre a su empleada cargando su bebé. Era un día soleado en la vibrante Ciudad de México, donde las calles bulliciosas y coloridas contrastaban con la imponente torre de vidrio donde trabajaba Javier, un millonario de 42 años que había forjado su fortuna en el mundo tecnológico. Reuniones lujosas, trajes de diseñador y una vida de privilegio lo habían encerrado en una burbuja que lo mantenía alejado del dolor ajeno. Y así, mientras el oro y la plata rodeaban su existencia, una madre soltera llamada Valeria luchaba en la misma colonia. Un mundo donde la realidad gritaba con cada paso. Valeria, de 30 años, siempre llegaba a la oficina con su pequeño hijo en brazos. Sabía que las miradas críticas de sus colegas la seguían, murmullos se colaban entre los cubículos. ¿Por qué trae a su hijo al trabajo?, se preguntaban, incapaces de comprender que para ella era una necesidad. El amor por su pequeño era su único motor, un amor tan fuerte que le permitía lidiar con el peso del juicio ajeno. Cada día, ella trataba de darle a su hijo un futuro mejor, mientras el corazón de su hijo latía con esperanza, ajeno a las presiones del mundo que lo rodeaba. A Javier, en su mundo de lujos, comenzaba a sentir la incomodidad de los días pasados junto a Valeria. Verla pelear cada mañana por equilibrar la vida laboral y materna despertaba un eco en su interior. Esa tarde, tras un trabajo arduo, Javier escuchó las crueles bromas de uno de sus colegas sobre Valeria. La risa burlona retumbó en sus oídos, y en un arranque de indignación, se levantó de su asiento. «Esto es inaceptable», gritó, enfrentando a su compañero. La humillación que Valeria sintió, sin embargo, fue un golpe aún mayor. Una ola de tristeza la invadió, cuestionando su valía y su lugar. Días después, llegó la reunión crucial para la expansión de la compañía. Con la mente llena de ideas, Javier se preparó para presentar sus planes ante los inversionistas. Sin embargo, en medio de su discurso, una imagen resonó en su mente, la fotografía que Valeria le había mostrado, donde su hijo sonreía a pesar de todas las dificultades. Ese instante lo golpeó, recordándole que su éxito individual era insignificante si no reconocía el sacrificio de personas como Valeria. ¿Qué sentido tenía acumular riqueza si ignoraba el dolor y la lucha a su alrededor? Al mostrar la fotografía en la reunión, la sala se llenó de un silencio abrumador. Los inversionistas lo observaron perplejos. «Esto es más que solo negocio», proclamó Javier, su voz temblando por la emoción. Se dio cuenta de que el dinero sin compasión era solo papel, y que su vida necesitaba un propósito mayor. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Después de la reunión, Javier sintió que una chispa de cambio comenzaba a encenderse dentro de él. Podía hacer más. Podía ser más. Sin embargo, Valeria aún lidió con su lucha interna, el dilema de su dignidad siempre acechando. La historia se tornó en una danza de dos luchadores, cada uno acarreando el peso de sus realidades. Con el corazón palpitante, Javier se armó de valor y decidió visitar a Valeria. Frente a su hogar, la incertidumbre lo envolvía. ¿Sería ella una aliada o la apertura a un nuevo camino? Mientras levantaba la mano para tocar el timbre, una pregunta latía fuerte en su mente. ¿Logrará alguna vez romper la barrera del prejuicio y la desigualdad? La tensión estaba en el aire, su futuro estaba a punto de escribirse. El timbre sonó con un eco profundo, resonando en el corazón de Javier. Un instante después, la puerta se abrió, revelando a Valeria en un pequeño vestíbulo, su rostro marcado por la sorpresa y un atisbo de recelo. Los ojos de ella se entrecerraron, como si la sola presencia de aquel hombre en su hogar pudiera desencadenar una tormenta. «Hola, Valeria», comenzó él, su voz suave, casi temblorosa. «Quería hablar contigo». Ella ladeó la cabeza, aún procesando la situación. «¿Qué deseas, Javier?», respondió con cautela, cada palabra cuidada, como si una pared invisible la protegiera. Javier aspiró.
intentando reunir el valor que le faltaba. Lo que vi en la reunión, esos momentos que compartimos, me hicieron realizar cuán ciego he estado. Quiero ayudarte. La sinceridad de sus palabras se deslizó entre ellos como un hilo delicado. Valeria frunció el ceño, una mezcla de incredulidad y emoción titilando en su interior. ¿Ayudarme? ¿Y cómo piensas hacer eso?, preguntó, desafiándolo, buscando la verdad detrás de sus intenciones. Él hizo una pausa, considerando la extensión de su declaración. He pensado en desarrollar una iniciativa dentro de la empresa, algo que pueda apoyar a madres trabajadoras como tú. Crear espacios, horarios flexibles, algo que mejore las vidas de muchas mujeres, confesó, sintiéndose cada vez más ardiente con la idea. Era un pequeño pero significativo paso, y su corazón se aceleró al pensarlo. Valeria se cruzó de brazos, la conmoción difundiéndose por su expresión. Las palabras son fáciles, Javier. Pero hay tantas estructuras en el camino, replicó, la desconfianza marcando su tono. La lucha y las decepciones habían sido sus compañeras durante años, y cada promesa vacía la había dejado más cautelosa. Te entiendo, reconoció él, sintiendo el peso de sus historias compartidas. Pero esta vez, quiero hacer que funcione. Quizás no solo en nuestra empresa, sino en todas las que puedan beneficiarse de un cambio de este tipo. Ella suspiró, indecisa, mientras el aroma del café recién preparado se deslizaba por el aire. ¿Por qué querrías hacer esto? A veces me pregunto si solo es una aventura para ti, un modo de sentirte bien contigo mismo, afirmó, su voz resonando. No necesito caridad, añadió finalmente. Javier sintió que su corazón se hundía ante el escepticismo de Valeria. No es caridad, insistió, su voz firme ahora. Es igualdad. Es reconocer el sacrificio. Sabía que sus palabras podrían no ser suficientes para atravesar el caparazón que Valeria había construido, pero si había algo que había aprendido, era que el verdadero cambio comienza con el valor de abrirse a la vulnerabilidad. Un breve silencio se apoderó entre ellos, lleno de incertidumbre y posibilidad. Valeria miró hacia el suelo, su mente luchando entre la esperanza y el miedo. No sé si puedo confiar en ti, Javier, susurró, una punzada de dolor a flor de piel. Inténtalo, dijo él, su mirada fija en ella con intensidad. Dame una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente. En ese instante, Valeria sintió que algo en su interior empezaba a desmoronarse. La lucha por su dignidad y el deseo de un futuro más brillante empezaron a chocar. Está bien, finalmente respondió, aunque su voz temblaba. Te daré la oportunidad. Pero no me falles. Javier sonrió, un destello de esperanza atravesando su pecho. Pero mientras un nuevo camino se dibujaba frente a ellos, una sombra se cernía en la distancia. Alguien los había estado observando, un conocido enmascarado tras la esquina de la calle, que había escuchado todo. Y la pregunta reverberaba en su mente, ¿estarían realmente listos para enfrentarse juntos a un mundo que aún podría ser hostil? La noche caía lentamente, e iluminados por la luz cálida de su hogar, ambos se preparaban para un viaje que podría cambiar sus vidas y las de muchos otros. Sin embargo, el obstáculo más grande aún no había revelado su rostro. ¿Quién sería su mayor adversario en esta lucha por la igualdad y la dignidad? El aire se espesó entre ellos, la tensión vibrando en cada rincón del modesto vestíbulo. Javier miró a Valeria, cuyos ojos se llenaban de indecisión, y supo que ese gesto, esa promesa de abrirse, era el primer paso hacia una lucha que iba más allá de ellos. No podía fallar. Mientras Javier hablaba, su mente se concentraba en las imágenes que había visualizado en su viaje, mujeres como Valeria, esforzándose, trabajando en medio de desafíos que muchas veces la sobrepasaban. Sabía que el camino sería arduo, pero no podía permitir que el miedo de Valeria apagara la chispa de su ambición. Necesitaba crear un espacio donde cada madre se sintiera comprendida y apoyada. Te prometo que haré todo lo posible para que esto funcione, continuó, las palabras brotando con convicción. No solo es una iniciativa para ti, sino una luz para muchas más. ¿No te gustaría ser parte de algo realmente transformador? Ella inclinó la cabeza hacia un lado, contemplando sus palabras. No estoy segura de que eso sea suficiente, Javier. Las mujeres no quieren más promesas vacías. Quieren acción, dijo, su voz firme, casi desafiante.
Él asintió lentamente, comprendiendo su renuencia. Tienes razón. Las palabras son solo eso. Pero si trabajamos juntos, con las mujeres en mente, podemos ser un ejemplo. Podemos demostrar que el cambio es posible. Kingsley Corp podría ser pionera en este movimiento. El silencio se adueñó de la habitación. Valeria cerró los ojos, exhausta de tener que tomar tantas decisiones. Los recuerdos de su pasado comenzaron a llamarla, largas jornadas laborales, la lucha diaria por equilibrar trabajo y familia. Cada momento la había hecho más fuerte, pero también más cautelosa. ¿Y si esto no funciona y si solo es otro intento que termina en nada? Cuestionó, su voz temblando con emociones a flor de piel. Debemos arriesgarnos, Valeria, él respondió, su mirada intensa como el fuego. A veces no tenemos el control total de los resultados, pero podemos controlar nuestra voluntad y nuestras acciones. Y juntos, podemos marcar la diferencia. Valeria sintió una punzada profunda en su pecho. La idea de arriesgarse le producía tanto miedo como emoción. Las puertas del futuro comenzaban a abrirse, pero el regresar al camino de la decepción era una sombra oscura que le seguía de cerca. No quiero que me rompas el corazón de nuevo, dijo, casi un susurro. Prometo que haré todo lo posible para no defraudarte, Javier insistió. No solo lo haré por ti, Valeria, sino por todas las mujeres que quedaron atrás. Nunca más. Estamos en esto juntos, así, con un profundo suspiro, Valeria decidió dar el primer paso. De acuerdo, hagámoslo. Pero te advierto, seré tu mayor crítico, dijo, su leve sonrisa más un reto que un acuerdo. Sin embargo, en ese preciso instante, el destinatario de una mirada intensa y peligrosa se acercaba más a ellos. Era un compañero de trabajo, Javier lo reconoció de inmediato. Mario, un abogado perspicaz conocido por su cinismo, se acercaba con paso decidido, los ojos entrecerrados, expeliendo dudas. ¿Qué sucede aquí? ¿Están tramando algo? Preguntó, su tono cargado de desconfianza. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de Mario reflejaba el escepticismo y la curiosidad. ¿Podrían ser descubiertos antes de dar un solo paso hacia el cambio? La revelación que pendía en el aire podría poner en peligro todo lo que estaban construyendo. ¿Sería Mario un aliado o un adversario en esta lucha inesperada? La noche se oscureció aún más, y con cada paso de Mario, el tiempo se volvía más tenso. La incertidumbre se cernía sobre ellos, como una tormenta a punto de estallar. ¿Podrían proteger su idea de aquellos que se opondrían a ella? La resistencia y el cambio estaban a un paso, pero ¿quién saldría perdiendo en la batalla que se avecinaba? Valeria se quedó inmóvil, sintiendo el sudor frío en la frente. La expresión de Mario no dejaba lugar a dudas, su desconfianza era palpable. Tramando algo, ¿verdad? Siempre hay algo tras el rostro sonriente de Javier, murmuraba para sí. Desde que había llegado a Kingsley Corp, había aprendido a no fiarse de las apariencias, y esa intuición le parecía aún más válida al contemplar la situación. No, no es lo que piensas, dijo Javier rápidamente, rompiendo el silencio tenso. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía, pero no podía permitir que Mario los interrumpiera. Solo estábamos hablando sobre el proyecto de concienciación que queremos lanzar. Queremos que las mujeres tengan un espacio donde sus voces se escuchen. Los ojos de Mario se estrecharon aún más. Interesante. ¿Y qué les hace pensar que las mujeres de esta empresa estén listas para eso? El mundo no es tan sencillo como piensan. Su tono era burlón, casi despectivo, como si insinúe que sus esfuerzos eran pura ingenuidad. Valeria se sentía en el centro de un fuego cruzado. La verdad era que cada palabra de Mario la llenaba de dudas. ¿Podían realmente cambiar las cosas en un entorno donde los hombres tenían el poder? Miró a Javier, esperando encontrar en él la certeza que necesitaba. Y allí estaba, en su mirada, la llama de una esperanza que no quería extinguirse. Sabemos que hay miedo. Sabemos que hay resistencia. Pero también hay deseo de cambio. Las cosas deben cambiar, Mario, dijo Valeria, dejando que las palabras fluyeran, encontrando valor en la sinceridad. Es hora de dar un paso al frente, no solo por nosotras, sino también por el futuro de nuestras hijas. ¿No deberías apoyarnos en lugar de menospreciarnos?
Un silencio profundo invadió el vestíbulo. Mario parecía sorprendido, como si nunca hubiera considerado que su postura podía ser un obstáculo en lugar de un respaldo. Sin embargo, pronto su expresión se endureció nuevamente. Apoyar está bien, pero esto no será fácil. Las empresas son lugares difíciles y no todos están a favor de sus ideas. Lo sabemos. Pero ese miedo no nos detendrá, agregó Javier, mostrando una fiereza que sorprendió incluso a Valeria. Si quieres ser parte del cambio, entenderás que hasta las tormentas más fuertes pasan. Si estamos dispuestos a luchar juntos, nada nos detendrá. Mario soltó una risa sarcástica. ¿Ser parte del cambio? ¿Y qué vas a hacer cuando haya resistencia? ¿Pedir perdón? La palabra perdón resonó en la sala, casi como un eco burlón. Valeria sintió como esa risa hería. Pero Javier se mantuvo firme. No vamos a pedir perdón por querer un lugar mejor. Vamos a trabajar por ello. Cada una de nosotras tiene una historia, un compromiso, y lo haremos notar. El ambiente se envolvió en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de posibilidades. Mario se quedó parado, observando la fuerza que emanaba de la unión de Javier y Valeria. Era un cambio sutil pero potente que desafiaba el status quo. Lo pensaré, dijo finalmente Mario, su tono menos burlón y más contemplativo. Javier y Valeria intercambiaron miradas y sintieron una chispa de aliento en su pecho. Pero la duda seguía acechando. ¿Qué tipo de aliados tendrían? Mientras tanto, un grupo de mujeres que había estado escuchando a lo lejos se acercó a ellos. Sus vestuarios reflejaban el desgaste de la lucha diaria, sus miradas llenas de curiosidad y esperanza. Una de ellas, Lucía, tomó la delantera. ¿De verdad quieren hacer esto? Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Estamos listas para intentarlo. Pero necesitamos todas las manos que quieran contribuir. Una de las mujeres, Marta, interrumpió. Hemos estado esperando. Pero si fallan, debemos saber que no somos solo un proyecto más. Somos madres, trabajadoras, soñadoras. No podemos permitir que nos fallen. Javier se dio cuenta de que el peso de esa responsabilidad ahora no solo recaía sobre él y Valeria. Era una carga compartida, un compromiso de transformar no solo su entorno laboral, sino la vida de muchas que anhelaban un cambio real. Entonces, hagámoslo, dijo Javier, alzando la voz, consciente de que las sombras aún acechaban. Pero cada sombra tiene su luz, y en ese momento, él se comprometió a ser el faro. Sin embargo, una risa burlona resonó desde el fondo. ¿Quién se atrevería a socavar sus deseos ahora? El eco de una traición, un secreto oculto que amenazaba con salir a la luz. ¿Estaban realmente preparados para la lucha que se avecinaba? Las preguntas comenzaban a formarse y la incertidumbre se convertía en un nuevo reto para todos. ¿Qué sombras surgirían ante este nuevo paso iluminado por la esperanza? La noche se encontraba lejos de terminar. Valeria sentía como el aire se espesaba a su alrededor tras la risa burlona. Miró a su alrededor, tratando de identificar a la fuente de esa burla. No tardó en reconocer a Beatriz, una de las vendedoras más antiguas de la empresa. Sus ojos chispeantes mostraban una mezcla de diversión y escepticismo. No sé si lo saben, pero hablar de cambios en Kingsley Corp es como querer mover montañas, dijo Beatriz, cruzando los brazos. Aquí la verdadera lucha es contra el miedo. Y aún así, dudo que cualquiera de nosotras esté preparada para enfrentar lo que eso implica. Valeria sintió una punzada. El temor y la desconfianza eran iguales a los fantasmas que llevaban años sacando el aire de sus luchas. No todo cambio se basa en la batalla, respondió ella con voz temblorosa, pero decidida. A veces, solo es necesario dar un paso firme hacia lo que sí creemos. Y claro, ¿qué te hace pensar que todo el mundo está listo para escucharte? Continuó Beatriz, desafiando su convicción. Los hombres están cómodos en sus sillas de poder. Puede que sea la moda del día, pero yo soy de las que ha visto esas modas nacer y morir. Pero eso no significa que debamos rendirnos, interrumpió Javier, su tono ahora más grave. Si no empezamos a levantarnos, seguiremos siendo tratadas como invisibles. La lucha no se gana solo pesando sobre los hombros de unos pocos. Necesitamos unirnos, cada una dentro de sus posibilidades.
Un murmullo recorrió el grupo de mujeres que estaban alrededor. Las dudas flotaban, pero el deseo de cambio también los unía. Valeria miró a Lucía, que tenía una niña pequeña en brazos. ¿Te imaginas un futuro donde tu hija pueda hablar y ser escuchada en cualquier lugar, Lucía? Eso es lo que estamos defendiendo aquí. Lucía asintió, sus ojos brillaban con lágrimas. Claro que sí, Valeria. ¿Pero y si fracasamos? ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? Fracasaremos si no lo intentamos, Javier afirmó con determinación. Siempre habrá obstáculos, pero eso no significa que seamos débiles. Solo significa que debemos ser más inteligentes en nuestra lucha. Las mujeres asintieron, energizadas. Pero aquel ciclo de dudas se interrumpió bruscamente cuando Mario apareció nuevamente. Su figura alta resonaba como una sombra de preocupación en la sala. Hay algo que deben saber. El grupo aguzó la mirada hacia él, incrédulas. La tensión era tangible. No crean que estoy aquí para crear barreras, comenzó, su voz teñida de una seriedad inesperada. He oído rumores que pueden poner en peligro no solo la iniciativa, sino a todas ustedes. Javier y tú, Valeria, tienen aliados en la alta dirección, pero hay quienes quieren ver su caída. Las palabras de Mario parecían retumbar en el aire, una advertencia oscura que impregnaba el ambiente. Valeria sintió una mezcla de terror y coraje. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué desearían que fracasemos? Preguntó, que dejando un hilo de desafío en su voz. Porque el statu quo siempre teme lo que no puede controlar, Mario respondió, observando a cada mujer en la sala. Son ellas las que deberían estar aquí, listas para unirse a la batalla. Se trata de sus historias, de su voz. Y ahora, más que nunca, deben decidir de qué lado quieren estar. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La salida ya no era un camino solitario. Con cada día que pasaba, el peso de la responsabilidad se hacía más intenso. Sin embargo, en lugar de desanimarla, esa presión la empoderaba. Cada una de las mujeres, encarnando historias de fuego y lucha, podía ser un bálsamo para las marcas que llevaban en su interior. Estamos dispuestas a luchar, dijo Valeria de nuevo. No tenemos miedo, y tampoco vamos a dejar que los demás decidan nuestro valor. Estaremos unidas, como una sola voz. El grupo estalló en murmullos de acuerdo. Pero había algo en la mirada de Mario que lo confirmaba, nada sería fácil, y los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. Mientras ese instante se impregnaba de valor, Valeria no pudo evitar preguntarse, ¿dónde se ocultaban realmente esas amenazas que podían destruir lo que tan esforzadamente habían comenzado a construir? La noche había traído incertidumbre, y cada sombra parecía un presagio de la batalla que se avecinaba. Un crujido repentino en la puerta hizo que todos se giraran. Una figura familiar y peligrosa estaba ante ellos, trayendo a la mente preguntas innumerables. ¿Quién era y qué relación tendría con el futuro que tanto deseaban construir? El aire se volvió denso de incertidumbre cuando la figura en la puerta se estableció. Valeria pudo distinguir su rostro en la oscuridad, y un escalofrío recorrió su espalda. Era Andrés, el director de la empresa. Su presencia imponía respeto, pero también un aire de desafío. ¿Qué haces aquí, Andrés?, preguntó Javier, tratando de ocultar su sorpresa. La incomodidad creció en la sala mientras los murmullos empezaron a apagarse. Andrés avanzó lentamente, su mirada abarcando a cada mujer reunida. Vine a escuchar y a advertirles, declaró con voz profunda, el tono lleno de matices que despertaban la atención y el miedo a partes iguales. Me interesa lo que están planeando, pero les advierto que interferir en la estructura de Kingsley Corp es muy peligroso. Por un instante, el silencio pesado colmó el ambiente. Las mujeres sentían cómo la ansiedad se transformaba en una mezcla de coraje y desafío. Valeria sintió un ardor en su interior. No estamos aquí para crear problemas, estamos aquí para buscar justicia. No pedimos permiso para existir, replicó, su voz resonando como un eco de determinación. Andrés levantó una ceja, aparentemente sorprendido por la audacia de Valeria. Te admiro, Valeria. ¿Pero de verdad crees que esto es solo una cuestión de valor y coraje? Hay fuerzas en juego que no comprenden la magnitud de lo que enfrentan. Mario asintió, su frustración ahora palpable. Entonces, ¿es eso lo que crees?
¿Que nosotros somos solo peones en tu tablero? Nos han mantenido calladas por demasiado tiempo, y eso se ha acabado. Una tensión electrizante flotó en el aire mientras Andrés permanecía firme, su sonrisa era tenue pero insinuante. Recuerden, cada movimiento tiene su precio. Si deciden avanzar, están no solo poniendo en juego sus posiciones, sino también el futuro de quienes tienen a su alrededor. Se produjo un momento de reflexión. Lucía apretó a su bebé contra el pecho, su mirada llena de preocupación. Las palabras de Andrés resonaban como campanas en su mente, llenas de realidad. Pero Valeria se negaba a ceder. No pondremos freno, nuestra voz importa. Y si estamos dispuestas a luchar, lo haremos con todo lo que tenemos. Las mujeres comenzaron a murmurar de nuevo, esta vez fortalecidas por el desafío. La presión del momento hizo que Valeria se sintiera viva. Todo era posible. Sin embargo, no podía ignorar el dolor reflejado en los rostros de sus compañeras. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar esta tormenta? El director pareció evaluar la situación con un brillo calculador en sus ojos. Si eso es lo que desean, yo seré el primero en observar. Pero tengan cuidado, la caída puede ser dura. Luego, se dio media vuelta y salió de la sala, dejando un rastro de inquietud en su estela. De repente, el ambiente se tornó sombrío. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. La certeza de que estaban a punto de entrar en un campo de batalla se apoderó de su mente, y a pesar del miedo, la esperanza surgió como un remanso de luz en la penumbra. Esta no es solo nuestra lucha, dijo Lucía, abriendo los ojos con determinación. Es por todas las que han callado, por nuestra siguiente generación. No seremos las sombras que ellos han querido que seamos. Valeria se inundó de un fervor renovado. Era el momento de unir esfuerzos, de escuchar y comenzar a tejer la red de apoyo que necesitaban. Si estamos juntas, somos imparables, afirmó, su voz resonando en cada rincón de la habitación. Mientras la determinación se apoderaba del grupo, un nuevo miedo podía notarse rondando en el aire. ¿A quién más podría invocar Andrés? Cuando se apagaron las luces y la última sombra de la puerta desapareció, la pregunta resonó, ¿serían capaces de enfrentarse a lo desconocido y a los enemigos ocultos, que podían derribar su sueño de justicia? Valeria sintió como la urgencia crecía en el ambiente. ¿Lograrían verdaderamente abrir la brecha y mantenerse firmes ante la tempestad que se acercaba? El temor y la esperanza danzaban al compás de sus corazones. La lucha apenas comenzaba. La sala parecía vibrar con la energía acumulada después de la visita de Andrés. Valeria observaba a sus compañeras, cada una lidiando a su manera con la tensión que había introducido el director. Los murmullos se extinguieron, y el silencio ahora era un lienzo donde las emociones se pintaban con tonos de determinación y miedo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariana, su voz temblando un poco. Ella siempre había sido del tipo más cauteloso, temiendo las repercusiones antes que nadie. Valeria la miró, buscando las palabras adecuadas, esa chispa de esperanza que necesitaban. Nos organizaremos, respondió Valeria, sintiendo que la fuerza de su voz podía ser el ancla que necesitaban. Haremos un plan y empezaremos a hablar con más mujeres de la empresa. No estamos solas en esto. Una pequeña sonrisa brotó en los labios de Lucía. Exacto. Si cada una de nosotras habla con al menos otras 3, podríamos formar un frente sólido. Javier, que se había mantenido al margen, asintió enérgicamente. Las cifras son poderosas. Si logramos hacernos escuchar, no habrá manera de que nos puedan ignorar, dijo. Cada palabra del hombre resonaba con la fuerza de un martillo. Sin embargo, Valeria sabía que las palabras de Andrés no podían ser ignoradas. Las sombras se cernían, y había algo tras su advertencia que no podía pasar por alto. La preocupación apretaba su pecho como un lazo. Era difícil evitar el ruido del temor, pero no podía rendirse. Pero debemos ser inteligentes, insistió Valeria, tratando de sacar a flote la prudencia en medio del fuego de la decisión. No debemos actuar precipitadamente. Yo, por ejemplo, he escuchado rumores sobre documentos que se están ocultando. Información que podría tener un gran impacto en nuestra situación. La sala estalló en murmullos. ¿Documentos?, repitió Mariana, ahora con atención renovada. ¿Qué tipo de información?
Cuentan que hay registros de todo, desde evaluaciones de empleados hasta informes sobre la efectividad de cada uno de nosotros. Estrategias a largo plazo. Si encontramos la evidencia de prácticas desleales o de discriminación, Valeria dejó la frase en el aire, el eco de su propio deseo de justicia vibraba entre ellas. ¿Pero cómo vamos a acceder a esos documentos? Eso sería arriesgado, dijo Javier, frunciendo el ceño. Valeria sintió una oleada de energía al ver a sus compañeras unirse cada vez más a la causa. Necesitamos encontrar a alguien dentro que esté dispuesto a ayudarnos. Tal vez podamos plantear interrogantes sobre auditorías o independencias dentro de la empresa. Si nos apoyamos, será más fácil. Fue entonces que su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje breve del grupo de trabajo con el que Valeria había estado conectando la información. He escuchado que hay un próximo evento de la compañía. Un cóctel para los empleados. Podríamos conseguir información valiosa allí. El corazón de Valeria se aceleró. Era la oportunidad que estaban buscando. Parece que tenemos una misión, dijo, sintiendo el colectivo a su alrededor. Si vamos a este evento, tal vez tengamos la chance de grabar algunas conversaciones, recopilar pruebas. El poder está en nuestra voluntad de aprender y actuar. La pasión y el nerviosismo llenaron el ambiente mientras Valeria miraba a cada cara iluminada por la chispa de la esperanza. Sabía que iba a estar en el centro de algo más grande que ella misma, y aunque el miedo acechaba, la determinación fue más fuerte. Solo necesitamos estar listas para actuar en cualquier momento. Recuerden, el que ataca primero, a veces gana, concluyó Valeria con una mirada desafiante. Con el sentimiento de unidad fortalecido, el grupo se despidió, cada una sumida en sus pensamientos y preparativos. Valeria caminó hacia casa sintiendo que la vida que tenía por delante ahora estaba llena de posibilidades. Pero mientras el eco de las palabras de Andrés reverberaban en su cabeza, una inquietud eclipsó su entusiasmo. ¿Estamos listas para esto?, se preguntó, sintiendo una mezcla de adrenalina y miedo cuando su teléfono sonó de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un mensaje. Andrés está detrás de ti. No estás sola, pero él ha notado tus movimientos. ¿Qué significaba eso? Valeria miró a su alrededor, sintiendo que el peligro se cernía más cerca de lo que había imaginado. La lucha apenas comenzaba, pero las consecuencias podían ser mayores de lo que jamás habían anticipado. ¿Realmente estaban preparados para lo peor? El aire fresco de la noche envolvía a Valeria mientras apresuraba el paso hacia su apartamento. La luz de las farolas iluminaba su camino, pero la sombra de la advertencia seguía acechándola. Andrés está detrás de ti. ¿Qué quería decir eso? Se preguntaba si su mensaje era una advertencia o una amenaza. Una vez en casa, cerró con llave y se dejó caer en la silla de la cocina, el corazón latiendo con fuerza. Todo estaba cambiando tan rápido. ¿Cómo había llegado a este punto? Se sentía como si estuviera en el medio de una tormenta, con cada emoción azotándola como el viento. Una imagen del evento del cóctel apareció en su mente, iluminando la oscuridad de la confusión. Era una oportunidad para descubrir verdades ocultas, pero el riesgo era enorme. Valeria sabía que debía estar alerta. No estás sola, recordó las palabras reconfortantes de su grupo. La unidad era su fortaleza, y juntas tenían un propósito. Tomó un sorbo de agua, intentando calmarse. Después de un par de minutos, su mente comenzó a esclarecerse. No podía dejar que el miedo la paralizara. Fue entonces cuando decidió que debía actuar. Sacó su computadora portátil y comenzó a escribir un plan. Las claves serían la organización y la valentía. A la mañana siguiente, Valeria se reunió con sus compañeras. Habían acordado encontrarse en un café cercano, un lugar tranquilo donde pudieran discutir sin miedo a ser escuchadas. Las miradas de preocupación y determinación se reflejaban en sus rostros mientras se acomodaban en la mesa. Lo que quiero que hagamos es dividirnos en grupos, dijo Valeria al tomar la palabra. No solo sobre nuestras propias experiencias, sino también sobre las historias que otros podrían contar. Necesitamos averiguar más sobre lo que está pasando dentro de la empresa. Mariana asintió con la cabeza, y quizás alguien pueda hablar con recursos humanos. Necesitamos explorar cada rincón.
No podemos dejar nada fuera de nuestro foco. Tal vez Judy sepa algo, sugirió Lucía, recordando a una colega que había trabajado durante años en el departamento legal. Ella siempre se ha mostrado crítica con las decisiones de la dirección, podría alinearse con nuestra causa. Valeria sonrió, sintiéndose inundada de motivación. Cada miembro del grupo estaba dispuesto a aportar, y así se formó una red de posibilidades. Habían delineado un camino a seguir, pero el refuerzo que necesitaban sería el conocimiento. Tomaron un momento para prepararse individualmente, cada una llevando un dispositivo móvil para documentar cualquier información que pudieran reunir. El evento del cóctel se acercaba rápidamente, y la expectativa llenaba el aire. Valeria se sentía atrapada entre la emoción y la incertidumbre. Cada día transcurría con más preguntas que respuestas, y el tiempo parecía correr demasiado rápido. Finalmente, llegó la noche del cóctel. Las luces del hotel brillaban intensamente, y el aroma de los canapés frescos llenaba el espacio. Valeria se detuvo un momento a contemplar el lugar. Solo unos días atrás, habría sido una ocasión para celebrar. Hoy, significaba algo completamente diferente. Una vez dentro, el grupo se dispersó en diferentes direcciones y comenzó a observar. Valeria se mezcló entre sus compañeros de trabajo, capturando fragmentos de conversación. Sin embargo, una señal en su teléfono la sobresaltó. «Mira a tu alrededor», decía el mensaje de nuevo. ¿Por qué ese sentimiento de ser observada no se disipaba? Mientras el cóctel continuaba, un hombre se acercó a ella. Era Andrés, su mirada fija y penetrante. Podía notar el aire tenso. «¿Estás disfrutando el evento, Valeria?», preguntó, su voz suave pero llena de matices ocultos. Valeria sintió que el mundo se detenía un momento. ¿Era un amigo o un enemigo? Sin poder evitarlo, su corazón se aceleró. Era el momento decisivo. ¿Iba a girar hacia el enfrentamiento o a la evasión? La tensión estaba en el aire, y cada mirada podría ser la pista para descubrir la verdad. ¿Por qué estás aquí realmente, Andrés?, se atrevió a preguntar, sintiendo que la balanza se inclinaba en su contra. La respuesta de él podría cambiar todo. El silencio se instaló entre ellos, cargado de electricidad. Andrés arqueó una ceja, como si cada palabra que brotara de su boca estuviera cuidadosamente calibrada. ¿No pensaste que podría ser un encuentro casual?, replicó con un tono despreocupado, pero Valeria notó cómo sus ojos se desviaron, revelando una grieta en su fachada. Ella sintió que debía presionar. «No, Andrés. La advertencia en mi teléfono, tu aparición no es casualidad. ¿Qué estás buscando?». Su voz, a pesar de las dudas que la asaltaban, resonó con determinación. A su alrededor, el murmullo festivo del cóctel parecía desvanecerse, dejando solo el latido de su corazón y la mirada evaluadora de Andrés. Él sonrió, pero fue una sonrisa fría, distante. «Tal vez solo quiero asegurarme de que todos estén en su lugar. Un buen líder se preocupa por su equipo». Pero esos ecos de preocupación no le sonaban auténticos. Valeria estaba convencida de que había algo más oscuro detrás de sus palabras. Unas mesas más allá, escuchó risas y charlas animadas. La noche había sido diseñada para la alegría, pero ella se sentía atrapada en una telaraña. ¿Y si te digo que tengo información que podría cambiar las cosas para nosotros?, se atrevió a decir, dejando escapar una chispa de desafío. Por un instante, vio la sombra de preocupación pasar por el rostro de Andrés. Él levantó una mano, interrumpiéndola. «Cuidado, Valeria. Escuchar ciertas verdades puede ser peligroso. Algunas cosas es mejor dejarlas en secreto». La advertencia se deslizó entre ellos, un recordatorio de que había límites que no debía cruzar. Siguió observándolo. En su interior, las dudas luchaban con la necesidad de descubrir la verdad. ¿Podía confiar en que en su validación había una semilla de apoyo? «Dime qué sabes sobre Judy», soltó de golpe, retando su capacidad de improvisar. Andrés se tensó. «¿Qué hay de Judy?», replicó evasivo. Pero Valeria ya sabía que el nombre era una llave. La mujer era un punto de fricción que atraía conflicto, y si Andrés era parte de eso, quizás había más que ocultar. «Ella ha estado hablando con algunas de nosotras sobre irregularidades en el manejo de la compañía.
explicó Valeria mientras su mente tambaleaba entre la expectativa y el miedo. Así que, si estás aquí para proteger a la empresa, podrías estar en el lado equivocado. El rostro de Andrés se tornó sombrío. Cuidado, Valeria. Nadie en este lugar es realmente quien dice ser. Eres inteligente y valiente, pero lo que buscas puede traerte problemas mayores de los que imaginas. La advertencia era clara, y la sensación de que el terreno donde se movía era peligroso la envolvió como un manto helado. Instintivamente, Valeria miró alrededor. Sus compañeras parecían distantes, el ruido del cóctel había subido de tono, como una banda sonora que ocultaba un secreto aún mayor. Andrés sonrió de nuevo, pero esta vez en un tono casi burlón. ¿Crees que tienes el poder para desafiar a la dirección? Piensa bien en lo que deseas. ¿Podría ser más de lo que puedes manejar? Con ese comentario dejó escapar la presión del momento y se dio la vuelta, uniéndose a un grupo cercano. Valeria quedó sola, asfixiada por la revelación de lo que estaba en juego, con el eco de sus palabras resonando en los rincones de su mente. La batalla no solo era contra Andrés, ni contra la empresa, era contra un sistema en el que había muchas más piezas en juego de las que ella había considerado. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó en voz baja, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Pero no podía rendirse. Tenía que extraer la verdad, y para eso debía actuar rápido. Se encaminó a buscar a sus compañeras, notando que había una nueva urgencia en su paso. El cóctel podía ser un espectáculo deslumbrante, pero debajo de esa superficie había un conflicto latente. No estoy sola, se repitió un mantra en su corazón mientras sus ojos brillaban con determinación. Pero, ¿qué estaba dispuesto a hacer para mantener a salvo a las mujeres a su alrededor mientras avanzaba? Una nueva alerta en su teléfono hizo que su corazón diera un vuelco. Encuentro en la oficina de Judy. Es urgente. Sin pensarlo dos veces, Valeria decidió que ese sería su siguiente paso, pero no podía sacrificar lo que había construido por un salto al vacío. El juego apenas comenzaba, y Valeria se sentía lista para un nuevo desafío. ¿Pero sería lo que realmente quería? Valeria respiró hondo. El aire en el hotel era electrizante, lleno de risas y música, pero en su pecho solo había aprensión. Había llegado el momento. El encuentro con Judy no solo era urgente, era vital. Sabía que la reunión podría ser la clave para desentrañar los secretos oscuros de Kingsley Corp. Con la determinación apuntalada en su corazón, se despidió brevemente de sus compañeras y se dirigió a la oficina. Cuando llegó a la puerta de Judy, sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba clara. Estaba lista para escuchar la verdad, cueste lo que cueste. Al tocar la puerta, un nudo en su estómago se formó. ¿Qué descubriría? ¿Sería suficiente para encararse con el sistema? Adelante, la voz de Judy sonó tras la puerta, y Valeria entró. La luz tenue iluminaba el rostro tenso de Judy, quien parecía haber estado esperando. Gracias por venir, Valeria, dijo Judy en un tono serio. No hay mucho tiempo. He estado observando lo que ocurre y sé que buscas respuestas. Valeria sintió que su corazón aceleraba. Sí, y creo que hay cosas ocultas que necesitan salir a la luz, respondió con firmeza. Judy se acercó a ella, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escuchar. El ambiente aquí es más complicado de lo que aparenta. Hay prácticas desleales por parte de la dirección. Estoy recopilando pruebas, pero necesito apoyo. No puedo hacer esto sola, dijo, su mirada enérgica y decidida. Valeria asintió, sintiendo que la conexión entre ambas crecía. Estamos dispuestas a unir fuerzas. Necesitamos revelar todo lo que se oculta tras las sonrisas de los directivos. Pero ten cuidado, hay quienes están celosos de lo que estás intentando lograr. Andrés no se detendrá ante nada para proteger su reino, advirtió Judy, su rostro ahora lleno de preocupación. Justo cuando Valeria iba a responder, un sonido de pasos interrumpió la conversación. ¿Qué están planeando aquí? La voz de Andrés resonó desde el pasillo, y el corazón de Valeria se hundió. Habían sido descubiertas. Esto no es lo que parece, dijo Judy rápidamente, tratando de recuperar la situación. Valeria tomó una profunda respiración.
Eso depende de cómo lo miren, respondió con firmeza, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Estamos luchando por la justicia. Y no hay vuelta atrás. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Andrés. ¿Así que han decidido levantarse? Esto será más difícil de lo que piensan, advirtió, aunque Valeria vio un destello de duda en sus ojos. Estamos listas para enfrentar lo que venga. Las mujeres que están aquí no solo somos un grupo, somos una fuerza imparable, Valeria replicó, notando cómo la tensión crecía en el aire. Andrés sonrió, pero esta vez no era la misma sonrisa burlona de antes. Recuerda lo que te dije. En este juego, hay más en juego de lo que imaginas. Piénsalo bien, y con eso, se dio la vuelta, abandonando el pasillo. Valeria sintió que la responsabilidad pesaba aún más sobre sus hombros. No podían rendirse ahora. Al regresar con el grupo en el cóctel, la energía había cambiado. Las mujeres estaban visiblemente inquietas, sus rostros reflejaban el impacto de sus confrontaciones. Valeria les compartió lo que había sucedido con Judy y las advertencias de Andrés. Murmullos de inquietud llenaron el aire. Sabemos que el camino es difícil, pero no nos detendremos. No seremos más la sombra de lo que otros deciden por nosotras, afirmó Lucía, su voz resonando con fuerza. Valeria se sintió inspirada. Recibiendo el apoyo de su grupo, comprendió que sus esperanzas estaban en la unidad. Haremos lo que sea necesario para luchar por nuestros derechos. Juntas, somos más fuertes. Esa noche en el cóctel fue decisiva. El ambiente se llenó de vibraciones de cambio. Cada risotada y cada murmuro ahora tenía un significado diferente. Cuando las mujeres comenzaron a hablar entre sí, compartiendo historias y apoyándose mutuamente, Valeria sintió cómo crecía la fuerza de su movimiento. Finalmente, Valeria se dirigió a Javier, quien observaba la transformación con admiración. Estamos preparados para esto, afirmó con determinación. Por todas nosotras. No nos rendiremos. Javier asintió, comprendiendo que la lucha ya no era solo por una iniciativa. Era por un cambio radical, algo que iba mucho más allá de sus posiciones individuales. Era un compromiso con cada madre, con cada mujer que había luchado en silencio y así, a medida que se desplazaban entre las luces del evento, con el aire de esperanza envolviendo cada paso, Valeria supo que el cambio estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Con cada sonrisa, con cada voz levantada, estaban marcando el inicio de un camino que desafiaría el statu quo. No había vuelta atrás. La lucha por la igualdad ya estaba en marcha, y Valeria no estaba sola. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un recorrido donde los sueños y las realidades estaban listos para encontrarse. Su historia, ya no sería definida por otros. Era el momento de ser la voz, el símbolo de una lucha que merecía ser escuchada. Y mientras la noche se desvanecía, una chispa de esperanza brillaba intensamente, presagiando un futuro más brillante. No esperaban menos que eso. Con esta narrativa, llegamos a la conclusión, pero el impulso por la transformación no queda aquí. Haz una pausa. Si quieres que este mensaje llegue a más gente, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las historias exclusivas que están por venir. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a esta revolución. Comenta tus sentimientos sobre este final y cómo seguir adelante con la lucha. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo.